Bienvenidos nuevamente. Durante esta clase virtual vamos a terminar de estudiar sistema respiratorio. Hoy vamos a ver transporte e intercambio de gases. De los 4 sistemas de nutrición, obviamente continuamos con respiratorio y dentro del respiratorio nos seguimos orientando al sistema respiratorio humano. Veremos entonces cómo es el transporte y el intercambio de gases en este sistema. Los gases respiratorios viajan en pigmentos respiratorios, ¿sí? Ya que, por ejemplo, en el caso del oxígeno, la solubilidad del mismo en el plasma es muy baja, ¿sí? Solo el 0,3% del oxígeno puede diluirse en el plasma y viajar en la sangre. Por eso es que necesitamos de pigmentos respiratorios que los puedan transportar. Uno de ellos es la hemoglobina, que es una gran proteína, ¿sí? Formada por 4 subunidades, ¿sí? Cada una de las cuales tiene un grupo hemo que está acompañado de un átomo de hierro. Esta hemoglobina se encuentra en el glóbulo rojo y el glóbulo rojo es capaz de almacenar 265.000 millones de moléculas de hemoglobina, ¿sí? Cada glóbulo rojo. Es por esto que la pérdida del núcleo del glóbulo rojo facilita, ¿sí?, el transporte de hemoglobina. Hay más lugar para estas moléculas de hemoglobina que prácticamente ocupan todo el glóbulo rojo. La hemoglobina, como dijimos, está en los eritrocitos, pero también en el humano y en otros seres vivos existe lo que es la mioglobina, ¿sí? Otro pigmento respiratorio, el cual lo encontramos en lo que es el músculo, ¿sí? Y tiene mucha mayor afinidad por el dióxido de carbono que la hemoglobina, ¿sí? Por eso es el pigmento que actúa cuando el músculo queda deprivado de oxígeno, ¿sí? O sea que a bajas presiones parciales de oxígeno, como sucede en el músculo que se está ejercitando, la mioglobina es capaz de actuar. La hemoglobina puede asociarse y disociarse del oxígeno, ¿sí? Y esto, como lo muestran estas flechas del esquema, es una, digamos que función reversible. ¿Cuándo es que el oxígeno se asocia a la hemoglobina o satura la hemoglobina? Esto sucede a altas presiones, ¿sí?, parciales de oxígeno en los pulmones, ¿sí?, por ejemplo, que es en los tejidos donde vamos a encontrar las mayores presiones parciales de oxígeno, y se disocia del oxígeno, ¿sí?, o libera el oxígeno, en zonas donde la presión parcial es menor, ¿sí?, es baja, como puede ser en los tejidos del organismo que están en actividad y gastando oxígeno. Analicémoslo a través de una curva, ¿sí? Vamos a ver que en este gráfico, en el eje Y, tenemos el porcentaje de saturación, ¿sí?, del oxígeno en la hemoglobina, ¿sí?, o sea, cuánto oxígeno se une a la hemoglobina, y en el eje de las X tenemos la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. A 100 milímetros de mercurio aproximadamente de presión parcial de oxígeno, que es lo que sucede en los pulmones, la hemoglobina se satura prácticamente al máximo, ¿sí?, al 100%, o sea, toda la hemoglobina está ocupada por oxígeno o está cargada de oxígeno. ¿Qué pasa a una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, como sucede en los tejidos? O sea que aquí tenemos menos oxígeno o menos presión parcial del mismo, porque el oxígeno es consumido por estas células tisulares. Lo que sucede aquí con la hemoglobina es que no está saturada al 100%, ¿sí? Está saturada aproximadamente al 80%, ¿sí? Parte del oxígeno que esa hemoglobina lleva o transporta es cedido
a los tejidos, ¿sí? Nunca la hemoglobina cede todo el oxígeno, ¿sí? Nunca llegamos a este punto. Siempre queda con un remanente de oxígeno o con algo de oxígeno unido. ¿Qué factores pueden afectar esta asociación y disociación de la hemoglobina? Bueno, el pH por un lado y la temperatura por el otro. ¿Qué pasa con el pH? Lo que sucede es que cuando el pH es alto, ¿sí? Como puede ser a los 7,6, ¿sí? La hemoglobina, ¿sí? A la misma presión parcial de oxígeno, que en este caso es 30, está saturada, por ejemplo, aquí a un 65%. Cuando el pH baja, por ejemplo, a 7,4, a los 30 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, la saturación es de 35, ¿sí? Ya no, de 45, ya no de 65. Y si se sigue bajando el pH, o sea, 7,2, por ejemplo, a esos 30 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, la saturación es de 35, ¿sí? O sea que podemos decir que a pH más alto, ¿sí? Como por ejemplo es esta curva de pH 7,6, la hemoglobina se va a saturar más o va a estar más cargada de oxígeno, ¿sí? O también podemos decir que a pH más básicos sucede esto de que la hemoglobina se satura más. ¿Qué pasa con la temperatura? Pasa algo inverso, ¿sí? A mayores temperaturas, ¿sí? La hemoglobina se satura menos, ¿sí? A bajas temperaturas es que va a saturar más y más rápidamente. Bien, la asociación y la disociación de la hemoglobina con el oxígeno, como ya estuvimos diciendo, depende de la presión parcial de oxígeno del plasma sanguíneo. En los alveolos, que hay una presión parcial de oxígeno muy alta, la hemoglobina se va a asociar con el oxígeno, ¿sí? Y en los tejidos, donde la presión parcial del oxígeno es baja, la hemoglobina se va a disociar del oxígeno, ¿sí? Va a ceder ese oxígeno a los tejidos. Mientras más activo sea el tejido, o sea, mientras más oxígeno consuma, menor va a ser la presión parcial de ese oxígeno y por ende más oxígeno va a ceder la hemoglobina a esas células. Estuvimos hablando de cómo viaja el oxígeno, ¿sí? Cómo viaja ahora el dióxido de carbono. En parte este dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma, ¿sí? Un 10% aproximadamente. O unido también a la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina puede transportar dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es entre el 5 y el 30%, el cual viaja asociado a la hemoglobina. Pero la mayor parte del dióxido de carbono viaja en el glóbulo rojo, ¿sí? Donde se disuelve en el agua, ¿sí? Y gracias a la anhidrasa carbónica es que forma ácido carbónico. Este ácido carbónico, siempre dentro del eritrocito, se convierte en bicarbonato, ¿sí? Y en protones, o se disocia en bicarbonato y en protones. ¿Qué pasa en los tejidos y qué pasa en los alveolos? En los tejidos, como hay una gran presión parcial de dióxido de carbono, este va a pasar a la sangre, ¿sí? Y es allí donde va a introducirse en el glóbulo rojo, se va a combinar con agua, va a formar ácido carbónico y este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en protones. ¿Y qué pasa en los alveolos? En los alveolos hay una presión parcial de dióxido de carbono muy baja. Por eso es que el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alveolos. O sea que el bicarbonato con los protones vuelven a formar ácido carbónico, el cual se puede disociar en dióxido de carbono y en agua, y ese dióxido de carbono pasa a los alveolos para ser eliminado al exterior. Veamos un poco de la regulación nerviosa, ¿sí? A través del centro respiratorio vulvar de la respiración.
El sistema nervioso autónomo, en este caso, regula tanto la frecuencia como la amplitud de la inspiración y la expiración, ¿sí? De la respiración. Y esto depende de la demanda del organismo. En nuestro cuerpo vamos a tener diferentes tipos de receptores, como pueden ser los quimioreceptores del bulbo, ¿sí? Del bulbo raquídeo, y los quimioreceptores que se encuentran en el cuerpo carótido, en el callado de la aorta, ¿sí? También, por ejemplo, que están en vasos sanguíneos importantes y que en su conjunto estos quimioreceptores detectan concentración de oxígeno y concentración de dióxido de carbono, además de también ir sensando las subas o las bajas de pH. También tenemos otro tipo de quimioreceptores que detectan el estiramiento del parénquima pulmonar, o sea, del tejido del pulmón. Todos estos receptores envían información a lo que es la protuberancia, ¿sí? Y al bulbo raquídeo, que en su conjunto forman este centro respiratorio vulvar. El bulbo raquídeo integra la información y le envía órdenes a efectores como puede ser el diafragma y le dice, por ejemplo, que se contraiga y se relaje más rápidamente para aumentar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. A modo de repaso, les puse esta diapositiva para relacionar lo que es sistema respiratorio con sistema cardiovascular. Aquí tenemos un alveolo, ¿sí? Que está en estrecho contacto con un capilar pulmonar, ¿sí? Esta imagen del costado muestra un zoom, ¿sí? Y en este caso vemos como el dióxido de carbono de la sangre pasa a los alveolos, y podríamos decir también que el oxígeno del alveolo pasa a la sangre. Entonces, en los alveolos y los capilares pulmonares lo que va a suceder es que el aire del alveolo va a ceder oxígeno a la sangre de ese capilar, y ese capilar va a ceder dióxido de carbono al alveolo, ¿sí? Para eliminarlo al exterior. Entonces, en esta zona la sangre que gana oxígeno se va a oxigenar, va a ir por las venas pulmonares a lo que es la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo y va a salir por la arteria aorta hacia todo lo que es el cuerpo, ¿sí? A los capilares sistémicos, en donde va a ceder su oxígeno a los tejidos y se va a llevar el dióxido de carbono, que es un desecho metabólico. Esta sangre rica en dióxido de carbono y ya desoxigenada viaja por las venas cavas superior e inferior y llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones para oxigenarse nuevamente. Recuerden bien este circuito, que es muy importante. Bien, terminamos entonces con sistema respiratorio. Recuerden que pueden estudiar este tema del capítulo número 35 del libro de Elena Curtis y de la unidad número 7 de sus guías de estudio. Muchas gracias.